Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la medicación. Para conocer un poco más acerca del tema de la medicación, vamos a hablar de nuestro órgano vital, que es el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? Se dice que el cerebro funciona por medio de una química cerebral en donde existen unos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son sustancias químicas encargadas de generar señales entre las células cerebrales conocidas como neuronas. A todo este proceso de comunicación entre neurona y neurona o la transmisión de información entre neurona y neurona se le llama sinapsis. Cuando existe un desequilibrio entre los niveles de estos neurotransmisores, que en la imagen vamos a ver que son como los azules que se van moviendo entre las redes neuronales, es ahí cuando existen cierto tipo de enfermedades mentales, porque hay un desequilibrio en esos niveles. Pero ustedes se preguntarán qué es un neurotransmisor y qué aporta a nuestro cuerpo. Aproximadamente, según la literatura, se dice que existen más de 40 neurotransmisores que son los encargados de conducir la información hacia las diferentes zonas del sistema nervioso. De esta forma, se encargan de equilibrar las señales entre el cerebro y los distintos órganos del cuerpo para así mantener una función sin control consciente de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando respiramos no estamos diciéndole al cerebro inhala, exhala, sino que de manera involuntaria para nosotros poder sobrevivir, el cerebro se encarga de mantener un control entre ellos, sin necesidad de nosotros estar pensando en cada inhalación, en cada exhalación. Asimismo se ve en otro tipo de funciones como la presión arterial, los movimientos intestinales, la llegada de sangre a los diferentes órganos, las emociones y, claro está, el manejo de la respiración. Como anteriormente les decía, cuando existe un desequilibrio en esos niveles de los transmisores, empiezan a aparecer las enfermedades mentales. Normalmente se asocia a que los niveles bajos de serotonina producen depresión. ¿Por qué? Como lo podemos evidenciar en la imagen, la serotonina es la encargada de brindarnos como el humor, la felicidad, ¿sí? Ahí también podemos evidenciar otro tipo de neurotransmisores y que nos aporta. Por ejemplo, la dopamina nos produce placer, el glutamato está encargado, se ve relacionado en todos los procesos de memoria, la acetilcolina en la atención, la adrenalina y la noradrenalina en ese estado de alerta de lucha cuando algún suceso es muy activo para nosotros. Un ejemplo de ello es que nos vayan a robar en la calle, entonces ¡pum!, inmediatamente nuestro cerebro envía adrenalina a todo nuestro cuerpo para que nosotros estemos alerta de esas señales. Otro de ellos, las endorfinas en la euforia, el GABA en la calma y la oxitocina en el amor. Esos son como lo que nos puede aportar los neurotransmisores en nuestro cerebro. Ya entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, qué son los neurotransmisores y cómo se brinda ese proceso de comunicación entre célula y célula, vamos a hablar un poco de qué son los psicofármacos para poder entender cómo actúan. Entonces se dice que los psicofármacos son aquellos fármacos que se utilizan en el tratamiento de determinadas enfermedades mentales, actuando en sí sobre el sistema nervioso, teniendo una interacción en la actividad precisamente de esos neurotransmisores cerebrales. Y lo que hace el psicofármaco es que provoca una modificación de esos efectos. Por ejemplo, si la serotonina está baja en la depresión, lo que hace el psicofármaco es que va a tratar de brindarle un poco más de serotonina para poder producir, digamos, la felicidad. Así más o menos funcionan los psicofármacos en las enfermedades mentales. Teniendo en cuenta el tipo de medicamento o el grupo de los medicamentos, vamos a entender cómo funcionan y qué nos aportan. Iniciamos con los antidepresivos. Los antidepresivos son los encargados de equilibrar los niveles de serotonina y mejorar el estado de ánimo. Por otro lado, tenemos los antipsicóticos. Estos actúan en la dopamina y tratan síntomas
de la psicosis, tales como las alucinaciones, las ideas delirantes y el pensamiento desorganizado. Otro de ellos es los estabilizadores de ánimo, que se encargan, como lo dice en su nombre, de mantener una estabilidad emocional. Y los ansiolíticos, ellos se encargan de reducir la ansiedad y el estrés. Todo esto con el fin de que los medicamentos modifiquen esa química cerebral para reducir o restaurar o aumentar, dependiendo de la necesidad de cada individuo, se genere un equilibrio de neurotransmisores para mejorar los síntomas de la enfermedad y asimismo mejorar la calidad de vida de las personas. Cabe resaltar, como se les mencioné, que la funcionabilidad de los psicofármacos depende de cada individuo, porque no todos los cuerpos asimilamos de la misma forma todos los tratamientos. Con ello, los beneficios que podemos obtener en el tratamiento se reducen en 3. El primero y el más principal es que reducen los síntomas de la enfermedad. El segundo es que nos ayuda a prevenir recaídas y episodios futuros o posibles secuencias en nuestros pacientes o en nuestros familiares. Y el tercero es que mejoran las interacciones interpersonales y el rendimiento del día a día de los niños o de la persona. Por eso es muy importante que nosotros, en el papel de papás, cuando nuestro niño tenga egreso de cierto tipo de institución, nosotros continuemos y nos encarguemos de ser, de cierto modo, ese enfermero o el encargado de brindarle o estar pendiente de los medicamentos del niño, porque esto solamente es un paso para mejorar todo su proceso. Recordemos, por favor, que la medicación solo es un punto esencial que, junto con el apoyo adecuado, puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes enfrentan estos desafíos. Y ahí estamos muy involucrados nosotros como papás. Por último, encontramos los efectos secundarios que nos pueden producir la toma de estos psicofármacos. Entre ellos encontramos estos 6, que son los más comunes: la somnolencia, las náuseas, el aumento de peso, el estreñimiento, dolor de cabeza y adicción. Cuando hablamos de somnolencia, quiere decir que el paciente durante el día con esta toma nos está refiriendo que tiene mucho sueño o mucho cansancio. Lo que se hace es que, conociendo qué medicamentos producen somnolencia y cuáles producen insomnio, se tratan de ajustar acorde al horario. ¿Qué quiere decir? Que si el medicamento, por ejemplo, la quetiapina, nos produce somnolencia, se trata de dejar la quetiapina en la noche, todo con el fin de mejorar el patrón del sueño del paciente. O si el medicamento nos produce insomnio, dárselo en el día, para que el paciente esté alerta. Cuando encontramos alteraciones ya a nivel gastrointestinal, como el estreñimiento, lo que se hace es tratar de brindarle al paciente una dieta alta en fibra. Afortunadamente en la institución nosotros contamos con nutricionista. Él se encarga de hacer toda esta valoración y ajustar las dietas de los niños, teniendo en cuenta la condición de cada niño y qué requiere o qué suplementos nutricionales requiere. Entonces, esa es como la solución en cuanto al tema del estreñimiento alto en fibra, que si el niño se nos va para la casa con los medicamentos y evidenciamos que está brindando o se le está dando síntomas o encontramos algún tipo de estreñimiento, tratar de darle una dieta alta en fibra. Por otro lado, el aumento de peso. El aumento de peso es muy común cuando se consumen psicofármacos de tipo ansiolíticos. Se dice, según la literatura, que se llega a aumentar hasta 3 kilogramos. ¿Todo por qué? Porque abre el apetito. De cierto modo, estos medicamentos abren el apetito, entonces el paciente quiere comer más o pues nos manifiesta mucho esa sensación de hambre. Y pues por suplir su necesidad aumenta de peso. Y por último hablamos del más importante, que es el tema de adicción. Los únicos medicamentos que producen
adicción, si no se maneja adecuadamente su toma, son las benzodiazepinas o los ansiolíticos. ¿Todo por qué? Porque la acción de estos medicamentos es de manera inmediata. No es como otros medicamentos que a largo plazo nos van a producir cierto tipo de cosas y mejorías. No. Cuando se toma una benzodiazepina es en cuestión de minutos que se siente la satisfacción de lo que produce ese medicamento. Por ello, muchos pacientes se vuelven adictos a sentir esa sensación inmediata. Esto se ve más que todo en los adultos. En los niños tratamos de no manejar benzodiazepinas, todo por el riesgo de adicción a los medicamentos, entre ellos el clonazepam, el lorazepam y así sucesivamente. Para finalizar esta intervención, recordemos esta frase que nos deja el autor Eliasson, que dice: si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de un niño. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser ese pilar, esa mano en donde ellos pueden caminar, ser la luz de su camino, de su vida. Tratemos con cariño y con amor el alma de cada niño, para que así tanto ellos y nosotros cuidemos de nuestra salud mental.